A mí me nombraron Luis Fernando. Y mi linaje paterno es Castro y mi linaje materno es Rovira. Y nací hace 79 largos años en La Paz, Bolivia, donde comencé, digamos, o sea, a transitar mi vida, protegido por esa montaña mágica que es el Illimani, que es la ausencia que siento acá en Montevideo. Si hay algo que siento que me falta es el Illimani. O sea, a veces fantaseo con que podría traer el Illimani detrás y tener el mar delante, ya sería un hombre feliz, digamos. Porque por un lado tengo la montaña, o sea, que me cuida, y por otro lado tengo el horizonte abierto, ¿no? Bueno, o sea, a los 12 años arrancó mi vida o empezó mi vida de transhumante. Es decir, empecé a moverme para hacer distintas cosas. Y me empecé a mover y ahí empezó, digamos, mi formación como este sujeto particular que soy, este hereje, que digo yo, que lo he descubierto recién, digamos, o sea, he descubierto recién que la palabra que hoy me define mejor es hereje, porque hereje viene de hiereticus, que es el que puede elegir, y viene de hieresis, que es decisión de separación. Es decir, no me quedo agarrado, no me quedo colado, digamos. O sea, este es un poco, es decir, he aprendido, o sea, ojo, es un largo trayecto de aprendizaje para no tener, para dejar de ser, digamos, o sea, como fundamentalista en muchas cosas, ¿no? Si esto es así, o sea, de quedarme atado a ideas, o sea, decir, me suelto. Decidí estudiar psicología. El otro día me ponía a pensar cuando miraba un poco lo que ustedes me habían planteado como algunas preguntas posibles. Me ponía a pensar, o sea, cómo fue esta cosa de la psicología, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba en colegio, en secundario, nos hicieron la prueba de caracterología de Lessen, que era una tipología que existía en los años 60. Y entonces, o sea, y a mí me había salido que era nervioso, eran ocho caracteres, creo, o sea, yo era nervioso. Y el nervioso era emotivo, no activo, primario. Sí, siempre me quedó dando vueltas esta cosa de qué era eso de emotivo, primario y no activo, digamos. Y bueno, cuando empecé a estudiar psicología, una de las primeras cosas que hice fue agarrarme el libro de Lessen, o sea, para aprender bien qué era esta cosa, digamos, ¿no? Entonces, o sea, como que el origen, o sea, de dónde yo, por qué estudio psicología, tal vez, o sea, explicado así, porque bueno, desde una mirada más psicoanalítica, digamos, o sea, probablemente tenga que ver con los traumas, digamos, con la búsqueda de luz, de clarificación en los traumas, pero en todo caso esta fue la idea así consciente, era que quería entender, y además me llamaba mucho la atención esta cosa de clasificar a la gente. O sea, me fascinaba esta cosa, ¿no? Hoy, digamos, obviamente, o sea, me aterra, ¿no? Hoy me aterra, o sea, decir, pero, o sea, en ese momento me fascinaba. O sea, además con una formación, o sea, muy dogmática, muy cristiana, muy católica, muy religiosa.
donde las cosas había que hacerlas por deber o por obligación, o sea, obviamente, o sea, es decir, había que clasificar, o sea, y esto formaba parte. Pero al mismo tiempo, digamos, o sea, decido estudiar psicología y de casualidad, o sea, simplemente de casualidad se da el hecho de que vengo al Uruguay a estudiar psicología. Porque de hecho yo tenía una beca, me habían conseguido una beca, es decir, para irme a estudiar psicología en la Universidad Javeriana en Bogotá, pero mis padres no podían financiar mis estudios, digamos, o sea, la estadía, la vida en Colombia, o sea, y aparece mágicamente esta cosa de Uruguay, que es la posibilidad, o sea, con beca, yo qué sé qué más. Y además, o sea, el pasaje gratis, o sea, porque los aviones militares, el avión militar iba a Bolivia, o sea, y yo siempre digo que los mandaban volando por todos lados para que no se oxiden. Entonces, o sea, iba a Bolivia una vez al mes y había que anotarse en la embajada. Y la persona que me había pasado la información sobre estudiar psicología, o sea, era muy amiga del embajador o de encargado de negocios en ese momento de Uruguay en Bolivia, y me anotaron y privilegio de ser amigo de la amiga, o sea, me dieron el boleto y digo, el pasaje, que era gratis, y así llegué al Uruguay y hice la carrera. Y poco a poco, digamos, o sea, me fui, o sea, estamos hablando de los años 60, ¿no? Me fui haciendo en este mundo en el que no se podía de alguna manera decir, pasar sin darse cuenta de que habían problemas y problemas sociales, o sea, uno no podía pasar ciego, digamos, o sea, es decir, me fui haciendo un psicólogo muy en la línea, digamos, o sea, de la psicología social, muy en la línea de Pichon-Rivière, o sea, incorporando elementos del marxismo, en fin, en la psicología, o sea, al mismo tiempo que me formaba como psicólogo clínico, o sea, muy psicoanalítico, digamos, pero esta mezcla rara. Y me acuerdo que una de las primeras cosas, que éramos un pequeño grupo con un profesor que era un exilado argentino que vivía en Uruguay, que hubo un congreso de psicología en Uruguay y hicimos una suerte de anticongreso. Y nos echaron, o sea la gente oficial del congreso llamó a la policía y nos echaron del local que era donde es hoy el Parlamento, el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, que en ese momento era un hotel. Nos echaron de ahí y nos fuimos a la Facultad de Arquitectura y ahí seguimos el congreso de los herejes, digamos, o sea, ya era esta cosa de... Y el trabajo que yo presenté era el otro día justamente pensaba, o sea, decir, y lo debo tener por ahí en algún lugar, es decir, que era una crítica a la orientación vocacional. Es decir, porque la orientación vocacional era, digamos, o sea, no sé cómo es ahora, pero era esta cosa de tipología, ¿no? O sea, decir, sí, no sé qué, no sé cuánto, si tiene estas cosas, entonces, bueno, ciencias matemáticas, ciencias biológicas, o sea, era eso la orientación vocacional, o sea, era un poco clasificar a la gente. Y yo me acuerdo haber hecho mi primer trabajo, era una crítica a eso, ¿no? Fernando, sí. Hasta aquí lo que vengo escuchando me está resonando la palabra hereje, que ya la trajiste, pero también me está resonando la palabra visionario. O sea, como que te adelantabas de repente y estabas viendo cosas que quizás no se planteaban en esos momentos. Y tú te permitías planteártelas y plantearlas, ¿no? No sé si va por ahí, si te hace sentido mi comentario. Me hace mucho sentido tu comentario y una cosa que me parece importante también, es decir, no estaba solo. O sea, o sea, este proceso
Es decir, tiene muchos a mi alrededor, digamos. Tiene gente, amigos entrañables, algunos ya no están, digamos, o sea, que de una u otra manera me acompañaron en ese proceso, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, este profesor que era argentino, que nos hicimos amigos poco menos que desde el día que llegó a Montevideo, nos hicimos muy, muy amigos, éramos más que alumno-profesor, o sea, para mí él era mi amigo. O sea, es decir, me ayudó muchísimo a reflexionar. Entonces no es solamente cosas que se me ocurrían a mí, pero sí hay tal vez, o sea, yo lo vinculo con un hecho de mi adolescencia. Esto que tú preguntas, Daisy. O sea, yo estaba en quinto año de secundaria, en el internado en el que estaba, y yo tenía la tarea de enfermero, o sea, de llevarle a los que estaban enfermos les llevaba la comida, o sea, al dormitorio. Y uno de los curas estaba enfermo, que es un cura que a mí me marcó mucho, fue el que me generó me despertó la sensibilidad por la literatura, me despertó esa sensibilidad por la música clásica. O sea, yo no puedo escuchar Vivaldi sin tenerlo presente, digamos, por ejemplo. Y yo estaba leyendo, él me pedía que le leyera, porque él tenía una dificultad para leer cuando estaba enfermo, y entonces yo le leía. Y le estaba leyendo un libro, una novela, que se llama Las llaves del reino. O sea, me acuerdo el título y todo. Las llaves del reino de Cronin, que es una novela, es decir, que es una historia de un misionero en China, yo qué sé qué más. Y un día, en la hora del desayuno, o sea, el director me dice: Castro, póngase de pie. Me pongo de pie y me dice: ¿cuál es el libro ese que está leyendo? Y le digo: Las llaves del reino. Y me dice: ¿y ese libro es el programa? Le digo: no. Y entonces me reprendió y me dijo que, o sea, ¿a quién había pedido permiso para leer un libro que no estaba en el programa? Y entonces, en castigo, tuve que comer, o sea, terminar el desayuno de rodillas, almorzar de rodillas y cenar de rodillas. Y yo me hice en ese momento un juramento a mí mismo, que nunca más nadie me iba a decir lo que yo podía pensar o leer. Y poco tiempo después, otro de mis profesores, o sea, conversando con él, él era filósofo, me dijo: Fernando, nunca aceptes nada sin hacer preguntas y sin hacerte preguntas. Y yo creo que eso se me quedó muy, muy, muy metido dentro, ¿no? Y de hecho, o sea, es decir, cuando uno mira bien cuál es la frase de Descartes, Descartes no dice, ¿cómo se llama? No dice pienso, luego existo. O sea, Descartes dice dudo, pienso, luego existo. O sea, es dubito, cogito ergo sum. O sea, porque dudo, pienso, luego existo. Y para mí esa es un poco la cosa que tal vez sostiene esa percepción que tienes de que siempre estaba mirando, ¿no? O sea, decir, o haciéndome preguntas. O sea, no puedo no hacerme preguntas. O sea, no. Por ejemplo, hoy me estaba haciendo preguntas, ¿no? O sea, es decir, en Bolivia se ha destapado un escándalo, porque había el domingo pasado en el país de España ha salido una noticia de un jesuita, un ex jesuita que murió, de que habría abusado sexualmente de 80 y tantos niños.
y entonces hay todo un escándalo y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo digo, incluso ya está interviniendo el Estado, que van a juzgar a sus superiores y no sé cuánto, y los jesuitas han suspendido a los provinciales que fueron provinciales. Entonces digo, a ver, pero o sea, ¿por dónde estamos yendo? ¿Por dónde estamos yendo, no? O sea, es decir, como si el problema fuera solamente, y los curas pederastras, no sé cuánto, o sea, es decir, yo soy terapeuta, o sea, es decir, y he escuchado a muchas mujeres, es decir, y a muchas mujeres que me han hablado de ser abusadas, o sea, por monjas. Entonces digo, o sea, a ver, o sea, es decir, no es un tema de solamente hombres y solamente los curas, o sea, también, o sea, está el tema. Y justo hoy estaba leyendo, es decir, en la prensa que salió, es decir, que la presidenta de los sindicatos daneses ha sido suspendida de su cargo, o sea, porque le han, ¿cómo se llama? Por acoso sexual, por acosadora sexual. Entonces digo, o sea, es decir, cuando miramos todo así chiquito, o sea, si no miramos el contexto, ¿no? O sea, si hay otras cosas que pasan, o sea, las cosas no pasan en línea recta, es decir, la mirada sistémica para mí es una de las cosas más, de los aprendizajes más fuertes que he hecho, es decir, con Humberto Maturana. O sea, el sumergirme en lo sistémico y el darme cuenta de que no es, o sea, una causa, sino que hay una interacción permanente y esa interacción nos cambia, o sea, a los sujetos que estamos metidos en esa interacción. Entonces, bueno, esa es un poco no mi respuesta, sino mi reflexión a tu inquietud del tema de hereje visionario, digamos, que es, hay algo más allá, o sea, decir, porque si no nos quedamos con esto, y de pronto no estamos viendo lo que es obvio, ¿no? O sea, está delante de nosotros, o sea, pero no lo vemos porque tenemos, decir, la mirada enceguecida, digamos, ¿no? Y ese, bueno, para mí es un poco el valor también del concepto del observador, que es un concepto que para mí fue muy, muy poderoso como concepto, como distinción, digamos, cuando hice la formación en coaching, es decir, este concepto del observador, que después o sea, que además me gusta mucho la frase de Echeverría en su libro, en el libro, cuando termina el capítulo El observador, dice, bueno, y le recuerdo al lector que así como el inconsciente no existe, el observador tampoco. Son explicaciones, ¿no? O sea, es una explicación, o sea, no es que hay o sea, es una explicación acerca de, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que me ha ido haciendo. O sea, ahora no sé si he terminado de explicar quién o sea, tu primera interrogación de quién he ido siendo, quién digo que soy, pero a esta altura de mi vida, digamos, yo diría que siento que he atravesado valles, he atravesado cascadas, he navegado en mares turbulentos, he navegado en aguas mansas, y no me arrepiento de nada. Es decir, porque arrepentirse es un poco como negar lo que uno vivió, digamos. Entonces lo que sí he aprendido es a que puedo mirar con otros ojos lo que viví, digamos. Y al mirarlo con otros ojos, o sea, con otros juicios,
o sea, de pronto, es decir, abro posibilidades hacia adelante, hacia el futuro, y también libero energía, es decir, que puede haber estado trancada en el dolor, digamos, o sea, que pudieron haber producido algunas situaciones por las cuales me ha tocado transitar, digamos, ¿no? Esa es un poco mi divague en este momento. ¿Qué conversaciones elegís vos hoy tener? En esta etapa de mi vida, ¿cuáles son esas conversaciones que realmente me nutren o nutre a mi paciente o a mi coachee, ¿verdad? Y cómo me hace a mí desarrollarme como persona. A ver, o sea, a ver si entiendo bien tu pregunta. O sea, creo que las conversaciones que hoy me llenan son las conversaciones de posibilidades. Y son las conversaciones de, digamos, de ponerle punto de interrogación a los juicios, es decir, que vivimos como si fueran afirmaciones. Y ponerle punto de interrogación, digamos, o sea, y tratar de mirar, o sea, es decir, y ese es un poco siento que lo hago conmigo, digamos, pero lo hago con las personas con quienes converso, es decir, es tratar de mirar desde otros lados, ¿no? Tratar de mirar desde otra perspectiva, o sea, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa? Es una pregunta que me hago con frecuencia, es ¿qué pasaría si? O una pregunta que hago con frecuencia es ¿qué pasaría si? O sea si lo hacemos de otra manera, si lo ves de otra manera, o sea, es decir, o a veces una de las cosas que he aprendido también es a manejar muchas figuras, y a veces, o sea, me ha tocado en conversaciones de no tener, me tocó en una conversación de tener caramelos encima de la mesa y de agarrar los caramelos y decir, a ver, o sea, vamos a ver con los caramelos, o sea, elige un caramelo que seas tú, o sea, un caramelo, o sea, es decir, y dispones. O sea, ¿qué ves? O sea, y la persona se queda así como sorprendida de lo que me dice, veo esto y esto. Ok, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? O sea, sí, pero es esta cosa es este tipo de conversaciones que más me atraen, digamos, o sea, de decir, o sea, ¿qué puede ser diferente? ¿Qué puede ser diferente? O sea, mirarlo de manera diferente, ¿no? O sea, es no sé si respondo a tu inquietud, pero va por ahí, o sea, ¿qué otras posibilidades tenemos, digamos? ¿No? O sea, ¿qué podríamos intentar que no hemos intentado? Porque vuelvo, o sea, es decir, el concepto de observador es una explicación. O sea, y el observador se explica. Además, el observador se construye explicaciones, ¿no? El observador se construye explicaciones desde sus creencias, en primer lugar, digamos. O sea, pero sus creencias nacen en su historia. Es decir, yo no podría tener la conversación que estoy teniendo con ustedes si yo no hubiera vivido la historia que he vivido. O sea, de ninguna manera. Si no hubiera pasado por todas las cosas que me ha tocado vivir, digamos, ¿no? Y que me han dejado las huellas, pero las huellas no en el sentido de penas y dolores, sino las huellas en el sentido de cuando uno hace camino, o sea, es decir, el transitar sobre la hierba, o sea, va dejando una huella, o cuando caminas por la arena, o sea, va dejando una huella, ¿no? Con la ventaja cuando uno camina por la arena de que viene la ola y te borra la huella. Pero como dice la canción, cuando vuelves la mirada atrás, o sea, ves las huellas que no has de volver a pisar, o sea, ya está, ya las pisaste. Entonces, o sea, pero sabes que has pisado, sabes por dónde transitaste, ¿no? Esa es no sé si he seguido tu inquietud, digamos.
Fernando, y a propósito de conversaciones, de posibilidad, aterrizándolo en el mundo del coaching, y tú reconocido por cientos de colegas como maestro, facilitador, ¿qué tienes que decir acerca de cómo nos estamos viviendo el coaching hoy en día como profesión, y hacia dónde sientes que debemos comenzar a mirar, a proyectarnos? A ver, o sea, yo te voy a comenzar con una aclaración. Es decir, no son tan cientos de personas que me consideran maestro. Es decir, hay algunas que otras, es decir, personas que son parte de la Cofradía de las Brujas, que dicen que soy su maestro. Y yo siento esa palabra dicha por ellas, como una caricia. Dice Maturana que cuando el cuadrúpedo que fuimos se vuelve bípedo, al liberar la pata delantera, o sea, la pata delantera se convierte en mano, y la mano sirve para transformar, la mano sirve para agredir, pero sirve en primer lugar para acariciar. Pero ese pararte, o sea, y transformar las patas delanteras en manos que acarician, es decir, va al mismo tiempo que el desarrollo del lenguaje. Y las palabras sirven para transformar, para crear realidad y para acariciar también. Entonces, bueno, cuando me dicen maestro, o sea, yo siento como una caricia, digamos, o sea, pero no me siento maestro, digamos, siento la caricia y la aprecio profundamente. El tema del coaching, a ver, hay una pregunta que yo no he dejado de hacerme y la voy a formular tal como da vueltas en mi cabeza. ¿Qué es exactamente el coaching? O sea, y podría divagar, o sea, pero, o sea, cuando escucho cosas y me dicen sí, porque yo hago coaching y yo miro la acción, miro las acciones, yo digo, pero, o sea, y veo a otra persona que me dice sí, yo hago coaching, o sea, y veo las acciones, digo, ¿en qué es exactamente el coaching, ¿no? Y entonces tenemos además, digamos, o sea, es decir, coaching, es decir, trascendental, coaching personal, coaching para la vida, o sea, coaching, el otro día leí algo así como coaching con misericordia, o sea, coaching con, entonces tú dices, pero a ver, o sea, ¿qué es exactamente? O sea, Maturana tiene una frase que me parece muy fuerte. Él dice, cuando a un sustantivo necesitas ponerle un adjetivo, es porque el sustantivo no hace lo que dice, ¿no? Entonces pretendes que el adjetivo sustituya al sustantivo, ¿no? Entonces digo, ¿qué es exactamente? Y yo creo, digamos, o sea, que me pongo en la postura de coaching ontológico, digamos, o sea, sé que estoy hablando, es decir, con las personas que están hoy, digamos, o sea, redireccionando la FICOP, digamos, y yo creo que, es decir, nos hace falta, y digo nos hace falta porque formo parte, nos hace falta ser mucho más cuidadosos, digamos, en todo lo que tiene que ver con la formación, con todo lo que tiene que ver yo diría, con la supervisión. Yo me he negado desde que, si yo hice mi formación en el 2002, y comencé a trabajar haciendo talleres
programas, o sea, programas de formación. O sea, inicialmente los primeros programas, los 2-3 primeros programas, los llamaba coaching gerencial. Y rápidamente, o sea, me di cuenta de que esta cosa de, o sea, la gente que andaba, yo soy coach, o sea, si no, yo no quiero formar coaches. O sea, porque creo que un taller, o sea, no es suficiente, ¿no? Y menos todavía cuando, o sea, vos ves, o sea, gente que ha hecho un taller de un día y dice yo soy coach. O sea, si lo dices, por favor, ¿no? Entonces tuve mucha reticencia a eso, y los programas, ya llevo 37 programas abiertos, aparte de los programas in company, o sea, se llaman competencias conversacionales, ¿no? O sea, y después de mucho insistirme, o sea, y de ver además, o sea, lo que estaba viendo, que estaba pasando en Bolivia, o sea, con una situación, digamos, que a mí realmente me dejó, pero sí, me dejó mal por viendo eso, y sobre todo escuchando lo que me contaban de eso, y que estaban haciendo una formación en coaching ontológico. Finalmente, o sea, decir, a la insistencia de Jennifer, entre otras, o sea, armamos el primer programa de coaching, o sea, pero haciendo alianza con Indelser, que es una escuela acreditada y una escuela seria de coaching ontológico. Y además, digamos, conociendo, como yo conocía, a Jesús, que había sido supervisor en el programa en el cual yo me formé, y él había sido supervisor conmigo en un programa en el cual yo fui supervisor, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si dice la alianza con Jesús, o sea, hicimos la formación, y fuimos muy estrictos, o sea, para quienes certificaban. Y de hecho, de las 40 y tantas personas que hicieron el programa, es decir, han certificado solamente 16. ¿Ah? Es decir, porque fuimos muy estrictos en el, ¿sabes qué? O sea, es decir, no, o sea, es decir, eres muy buena persona, nadie está diciendo, o sea, nadie está haciendo un juicio sobre tu ser persona. Estamos haciendo un juicio sobre tu manejo, digamos, de las distinciones y de lo que es una conversación de coaching. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa mucho, digamos, ¿no? O sea, es decir, cuál es la rigurosidad de la formación. O sea, una formación no puede, una formación a ver, si mi formación como terapeuta ha significado 5 años de licenciatura, ha significado además, o sea, no sé cuántos años de terapia personal. O sea, un coach, digamos, o sea, que está trabajando con quiebres. Y detrás de un quiebre pueden haber más de un trauma. Y que no puede, digamos, distinguir si se está metiendo con lo que aparece como quiebre, o sea, desde la perspectiva del coaching ontológico, o si se está metiendo con un trauma, o sea, sí que no lo puede distinguir. O sea, y entonces, o sea, genera cosas que pueden ser muy complicadas. O sea, ahí hay un tema de formación, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema de cuidado, digamos. Yo me acuerdo en el primer seminario de la FICOP, que fue en Buenos Aires. Yo fui al seminario y estaba con otra colega, una colega de Rosario, que trabajamos juntos. Y en cierto momento, es decir, ella me dijo, Fernando, yo esto no lo puedo bancar, o sea, yo me voy. Esto no es para mí. Se paró y se fue. Yo me quedé. Pero visto desde afuera, o sea, yo estaba con la que era mi pareja, que no tiene nada que ver con el coaching, o sea, pero ella se había colado para mirar. Y me decía, pues, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿No?
cuando vos tenés un tipo que está, o sea, está facilitando o animando la sesión, o sea, y hace una conversación en la que está Olaya, en la que está Rafael y había otra persona más, o sea, y le pregunta cuál es el color de sus calzoncillos. Por mucho que quiera hacer una broma, pues decís, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, ¿cuál es el nivel en el cual nos estamos colocando? ¿No? Entonces, por eso a mí me parece, digamos, o sea, es decir, cuando yo escuché que ustedes están en el proceso de redireccionar la FICOP, de reordenar la FICOP, yo digo que bueno, o sea, es decir, si se puede, digamos, o sea, generar, es decir, instancias, mecanismos que hagan que aquello que hacemos o que decimos que hacemos sea algo más serio, digamos, algo más sólido, ¿no? Es decir, menos así saltemos para arriba, vamos para abajo, o sea, es decir, la corporalidad, o sea, es decir, es nuestra presencia, no es un juguete. O sea, es decir, existimos desde el cuerpo. Entonces, si trabajamos la corporalidad en el coaching, es para tomar conciencia, darnos cuenta, digamos, de que nuestra presencia pasa por el cuerpo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto todo este tema de la virtualidad, digamos? O sea, por la no presencia. O sea, yo después de 3 años de no estar en acciones presenciales por el tema de la pandemia, es decir, estuve en noviembre dando unos talleres en Bolivia, y en uno de los talleres había gente que había estado en un taller virtual, y se me acercaban, o sea, me venían y me abrazaban y me decían, Fernando, qué distinto que es presencial. Y sí, porque habíamos estado un año entero trabajando virtual, viéndonos regularmente, pero viéndonos en una pantalla. Entonces el cuerpo no es un juguete con el que juegas. O sea, entonces, si vamos a trabajar corporalidad, o sea, es para trabajar corporalidad, para darnos cuenta de que nuestra identidad está ahí. Entonces, por eso digo, o sea, de nuevo, yo creo que va por ahí mi respuesta o mi reflexión, no mi respuesta, mi reflexión a la pregunta de Daisy, ¿no? ¿Cuál es el legado de don Fernando Castro Rovira? Wow. Antenoche vi una película que me impactó muchísimo con Anthony Hopkins, que se llama Padre. Y la comenté con Jesús anoche. Y mirando esa película, yo decía, yo no quiero pasar por ahí y yo no quiero que mis hijos pasen por ahí. Entonces, ¿cuál es mi legado? Es decir, cómo quisiera que me recuerden. Como un tipo que intentó ser coherente, que intentó ser íntegro, que intentó ponerle palabra a sus dudas, a sus sentires, a sus dolores, a sus alegrías también, aun cuando, digamos, como dice mi nuera, el modo Castro es un modo del callar, digamos. Pero quisiera que me recuerden también como alguien que supo escuchar, que estaba abierto a escuchar, y porque podía escuchar, quien conversaba con Fernando Castro podía sentirse
reconocido, visibilizado. Sí, porque yo creo que es el silencio lo que nos permite, porque lo que el silencio nos permite sentir como resonando, que podemos reconocer al otro, ¿no? Podemos reconocer al otro como estando presente. Ese es un poco, decir, lo que sería o desearía que sea mi legado, digamos, ¿no? O sea, hay un ejercicio que yo solía hacer en unos talleres que hacía, que era que se imaginaran, al principio, cuando la primera vez que lo hice, fue que se imaginaran su velorio, pero me di cuenta que no era interesante eso. Entonces lo pasé a los 85 años, que se imaginara su cumpleaños número 85, quiénes estarían invitados, y cuál sería los discursos que escucharía. Y a mí me gustaría, decir, las brujas están preparando mi aniversario de este año, y me gustaría escuchar, decir, palabras, caricias que vayan por ese lado, sobre todo del visibilizar, ¿no? Del escuchar, del visibilizar. Y que no tuve miedo a hacerme preguntas. No tuve miedo a hacerme preguntas. Aún a los 79, si no tengo miedo a meter la mano en las heridas para cerrarlas. ¿Sabemos cómo trabajar con el silencio? ¿Cómo lo ves vos desde tu práctica? No, yo creo que yo creo que el silencio es algo que es, a ver, el silencio va a contramano. Es porque todo es, ruido, o hay que hablar, o sea, no, o sea, el silencio es esta cosa de bajarle la definición del silencio. Es decir, yo una vez, en Bogotá hay el Cerro Monserrate, y arriba hay una iglesia donde la gente va y coloca cosas que le llaman votos, ¿no? O sea, y había una foto, había una placa que decía: el silencio es la actitud del alma, la actitud del amor que escucha. Algo así. Y a mí me quedó resonando eso. O sea, y hace poquito, no sé dónde, vi esta cosa del tema, volví otra vuelta con el tema del silencio, como esta posibilidad de poder sentir lo que resuena en nosotros, ¿no? Lo que resuena, o sea, porque no estamos nunca vamos a tener silencio alrededor nuestro. Siempre va a haber algo, la vida. O sea, si estás a la orilla del mar, por decir una cosa, es decir, están las olas, está el viento, o sea, es decir, que producen sonidos, digamos. Por tanto, siempre vamos a estar oyendo, digamos, cosas. Es decir, pero cuando escuchamos la voz, la palabra del otro, es decir, cuánto estamos con el volumen de nuestras conversaciones privadas, es decir, lo más bajo posible, o sea, porque es imposible eliminar la conversa privada, pero bajarle el volumen de manera tal que la palabra del otro, es decir, resuene en nosotros. Resuene, o sea, suene en nosotros. O sea, y eso, sí, yo creo que es un aprendizaje, porque
estamos entrenados desde niños, estamos entrenados a la bulla, o sea, al ruido, digamos, a los ruidos, ¿no? O sea, es decir, yo veo a mis nietos, o sea, cuando vienen, o sea, están un rato de repente jugando, haciendo dibujos, o sea, sobre todo el mayor que le encanta dibujar, pero al poco rato dice, abuelo, ¿puedo ver tele? Ya está, o sea, es decir, es salirse de, o sea, mientras está dibujando, y es impresionante cómo crea cosas, o sea, tengo la heladera de casa, o sea, es una obra de arte pintada por él el día de mi cumpleaños del año pasado, y está ahí, o sea, y no la toco, no, o sea, es decir, pero hace eso y, abuelo, ¿puedes ver tele? Es decir, para hacer esa obra de arte estaba en silencio. Él estaba en silencio. Y yo creo que nosotros lo mismo, cuando estamos en una conversación con alguien, o sea, si no estamos en silencio, no hay forma que la palabra del otro resuene. O sea, resuene en nosotros. Que genere, o sea, algo. O sea, es decir, vamos a salir con cosas, con ideas banales, cosas comunes, o sea, pero no, digamos, o sea, que le muestran al otro que no lo estamos escuchando, que le muestran al otro que no lo estamos viendo. O sea, yo tuve una experiencia con una paciente que cuando vino por primera vez, o sea, hablaba mucho de cuando fue abandonada, cuando fue dejada por su pareja, cuando me abandonó, cuando me dejó, cuando me abandonó, cuando me dejó, cuando me abandonó, me dejó. Después de varias sesiones, es decir, un día yo le digo, lo que te pasó cuando fulano se fue, y ella saltó enseguida y me dijo, no se fue, me dejó. Y yo caí en la cuenta, digamos, o sea, de que yo le estaba diciendo, ese se fue, lo estaba diciendo desde mi interpretación. Pasó el tiempo y otra vuelta, es decir, escuchándola, es decir, en todo su movimiento, volví a decirle, o sea, pues cuando se fue, y me dijo, no me estás escuchando. No se fue, me dejó. O sea, y esto yo creo que, o sea, para mí esto fue una lección muy fuerte, digamos, o sea, para mí, después de un tiempo, o sea, había ido un fin de semana, había salido fuera de Montevideo, y vino a la sesión y empezó a hablar, a contar lo que había hecho el fin de semana, y me dijo, porque cuando se fue, o sea, ahora sí, digamos, o sea, ella lo estaba diciendo, o sea, ella lo está, y le pertenecía a ella, digamos, ¿no? Pero tenemos nuestros modelos de interpretación, que no está mal, o sea, ojo, o sea, decir que no tenemos o sea, si somos observadores particulares, tenemos un mundo de creencias, de explicaciones, escuchamos desde ahí, obvio. Pero si no somos conscientes, si no nos damos cuenta, y ahí viene el tema de la supervisión, ¿no? Ahí viene el tema de la supervisión. Es decir, no me gusta la palabra supervisión, ojo, o sea, me genera alergia, digamos, me broto entero, digamos. O sea, pero es un poco esta cosa de con quién hablas acerca de cómo conversas como coach. O sea, con quién revisas. O sea, un terapeuta normalmente, sobre todo si eres de orientación psicoanalítica, tienes tu supervisor, digamos, con quien vas y chequeas un poco cómo te está yendo, porque, o sea, hay tema de transferencia, contratransferencia, y en el coaching también, ojo. O sea, lo que pasa es que o sea, parece ser que escucho, entonces, o sea, hago la primera síntesis, hago mi interpretación y ya está. O sea, no, para un ratito, o sea, hay todo un proceso de
hay todo un proceso de enganche emocional con la persona, o sea, y con lo que te está diciendo la persona. Entonces, ¿cómo supervisamos eso? Digamos? De nuevo, el supervisar entre comillas, ¿no? O sea, ¿con quién lo conversas? O sea, ¿con quién buscas darte cuenta de tus procesos internos mientras estás acompañando procesos de otros? Digamos, o sea, yo creo que ahí, de nuevo, o sea, ahí hay un tema, o sea, que no es menor en el tema de la formación de coaching, y en el tema, digamos, o sea, del cuidado que la FICOP como organización, o sea, debería alentar, por lo menos, ¿no? Fernando, ¿qué te apasiona? Caminar pensando. Hoy. Aunque en realidad, ahora que te digo eso, es hacer lo que hago con personas. Y decía caminar porque la vez pasada me di cuenta en un taller que había caminado 5,000 pasos. O sea, me di cuenta porque tengo este cosito, ¿no? Que marca los pasos. Pero es el caminar, pero es en contacto con otros. Sí, me apasiona mucho. ¿Qué te espera para el futuro? No lo sé. No lo sé. Intento crearlo cada día. ¿Quién es Fernando Castro Rovira? Otra vuelta a la pregunta esa. Un hombre masculino que siente, que es sensible, que se emociona, que llora, que se calla muchas veces, pero que es capaz de compartir, aún desde el dolor, con otros. Que digamos, justamente ella está aprendiendo a bailar tango o baila tango, puso una frase en su estado de WhatsApp en que habla de que ella estaba como librando batallas sola. Entonces yo le digo, me encanta que bailes, pero acordate que si no le pones palabra nace la angustia. Es decir, la ausencia de la palabra, digamos, la angustia nace de la ausencia de la palabra, ¿no? Y ahí empezamos y ella me dijo, ¿te acordás del libro de Bucay, no sé qué? Y ahí empezamos a hablar justo de este texto que es Bailemos Tango, que es una metáfora de lo que es una conversación. Es decir, en el tango, a diferencia de otras danzas, de otros bailes, digamos, no los de ahora, ¿no? Porque ahora, o sea, ni se ven, ni se tocan, ni nada, o sea, ahora cada uno baila por su lado, pero en el tango, en el vals, en el bolero, o sea, se baila de a dos, digamos, o sea, hay el contacto. Pero a diferencia de los otros bailes, o sea, del bolero, del vals, por ejemplo, es decir, donde el hombre lleva el paso, digamos, y la mujer sigue, en el tango no, ninguno lleva. O sea, porque el eje está al medio, ¿no? O sea, es el movimiento del hombre abre el movimiento de la mujer y el movimiento de la mujer abre el movimiento del hombre. O sea, es decir, no es que yo te llevo, no. O sea, es decir, yo me muevo y facilito tu movimiento. Y tu movimiento facilita mi movimiento. ¿Ah? O sea, y claro, por eso es que de repente te piso, te jalo, o sea, y eso es una conversación, pues, o sea, ¿no? O sea, es esta coordinación de haceres y sentires. O sea, cuando conversamos lo que estamos haciendo es coordinar haceres y sentires. O sentires, mejor en primer lugar, y haceres, digamos, ¿no? Desde lo que siento, hago. Así que bueno, o sea, me gusta esta idea
coordinar haceres y sentires con ustedes en esta tarde.